Imagina que despiertas en la madrugada y escuchas pasos en el pasillo. Te convences de que es tu imaginación hasta que la perilla de tu puerta comienza a moverse. Hoy escucharás tres historias reales tan perturbadoras que después de oírlas dudarás en quedarte solo en casa. Te advierto, no todos tienen el valor de llegar hasta el final. ¿Y tú? ¿Te atreves a escucharlas? Historia 1. Cuando tenía 22 años, empecé a alquilar el apartamento del piso de abajo en la casa de mis padres, tanto para ahorrar dinero como para tener un poco más de privacidad. Aunque mis padres se iban con bastante frecuencia, aún sentía que no tenía privacidad y que ni siquiera podía recibir amigos o chicas en paz. El apartamento de abajo estaba separado por una puerta con cerradura en la escalera. Era un espacio abierto, con la pequeña cocina formando parte de la sala de estar. Luego estaban mi dormitorio, el baño y la lavandería al final del pasillo, además de una entrada lateral por la sala. Esto pasó en un fin de semana en que mis padres estaban de viaje, así que podía hacer todo el ruido que quisiera. Tenía a mis amigos Anthony y Jay conmigo, solo para charlar y tomar unas copas en el sofá mientras veíamos el partido de hockey. Como mis padres no estaban en casa, pusimos la música a todo volumen mientras nos relajábamos. No diría que estaba borracho, pero sí tenía un buen punto de euforia cuando el partido terminó. Solía dejar la puerta entre mi apartamento y el piso de arriba sin llave cuando mis padres no estaban, ya que no tenía que preocuparme de que bajaran de repente. También guardaba las bebidas en la nevera de arriba, que era más grande y funcionaba mejor. Como mis amigos habían conducido y habían bebido, decidieron quedarse a dormir en mi casa. El sofá de allí era enorme. Fácilmente podían dormir 3 personas si se acostaban de la manera correcta. Así que después de una noche bastante larga de copas, les dije buenas noches y fui a mi habitación a dormir. Me desperté en la cama unas horas más tarde, todavía en plena madrugada. Lo que me había despertado fue el sonido de pasos en el piso de arriba. Al principio pensé que sería Anthony o Jay subiendo a la nevera de mis padres para buscar agua fría, así que no le di importancia y volví a cerrar los ojos. Pocos minutos después, escuché algo más, el sonido del pomo de la puerta de mi dormitorio. Alguien intentó girarlo, pero estaba cerrado. Siempre cierro la puerta de mi cuarto por costumbre. Me pregunté por qué alguno de ellos querría entrar, pero estaba cansado y pensé que si fingía que estaba dormido, volverían a acostarse. Y funcionó, porque al poco tiempo me volví a dormir. Cuando me desperté a la mañana siguiente, Anthony ya se había ido, pero Jay aún dormía en el sofá. Le pregunté si había intentado entrar a mi cuarto la noche anterior y dijo que no lo recordaba porque estaba bastante borracho. No le pregunté a Anthony porque honestamente no me importaba demasiado. El sábado lo pasé casi todo fuera con otros amigos y volví bastante tarde a casa, ya sobrio pero muy cansado. Comí un poco, me lavé y me fui directo a la cama. En realidad primero me acosté y vi un rato la televisión. Apenas la apagué, escuché de nuevo crujidos y golpes arriba, justo en la cocina, como pasos. El corazón empezó a latirme con fuerza. Me quedé quieto, escuchando hasta que el sonido se detuvo. Traté de convencerme de que eran ruidos normales de la casa y que mi paranoia los hacía sonar más fuertes. Estaba completamente equivocado. De repente, el pomo de la puerta de mi cuarto volvió a moverse. Me levanté tan rápido que parecía que iba a ser atropellado por un autobús. El pomo giró unos segundos, igual que la noche anterior, pero esta vez hubo un suave golpe en la puerta antes de que intentaran abrirla. No dije ni una palabra. Agarré el teléfono de la cama y empecé a escribir a mi familia y a Anthony y Jay, esperando que por una casualidad alguno respondiera diciendo que era él. Mis padres no contestaron. Seguramente dormían,
y no debían volver hasta el lunes. No estaba dispuesto a decir, ¿quién es? Me levanté sin hacer ruido, cogí un objeto contundente y me escondí detrás de la cómoda, esperando el peor escenario, que la puerta se abriera de golpe y alguien entrara corriendo. Pasaron como 10 minutos en los que no me moví, hasta que finalmente llamé al 911, susurrando lo suficiente para que me escucharan. Esperé en la línea con la operadora hasta que llegaron los policías. No me sentía seguro para salir del cuarto, así que pedí que los agentes vinieran a mi ventana. Gracias a Dios vivía en la planta baja. Les entregué la llave de la puerta lateral y momentos después escuché cómo abrían. Entonces salí de mi cuarto y 2 agentes me recibieron. Encendimos todas las luces. Mi apartamento era pequeño, sin muchos lugares para esconderse, así que el registro fue rápido. Luego subimos al piso principal y finalmente al superior. Les iba indicando qué habitación era cada una. Cuando entraron en la habitación de mis padres, escuché un alboroto. Me quedé en el pasillo y, al mirar, vi a los policías gritando a alguien que estaba escondido debajo de la cama. Sentí un nudo en el estómago. Me dijeron que bajara. Minutos después, sacaron de la casa a un hombre alto, sucio, de aspecto aterrador, con sudadera y pantalones cortos. Me preguntaron si lo conocía y respondí que no. La mirada de odio que me lanzó fue escalofriante. Parecía un vagabundo, loco o ambas cosas. Una vez que se lo llevaron, sentí un alivio enorme. Los policías dijeron que, si mi familia quería, podíamos dar seguimiento en la comisaría. Pero como no había robado nada y parecía ser solo un hombre sin hogar, mis padres decidieron no presentar cargos. Sin embargo, siempre me quedó la duda. ¿Entró esa noche cuando Anthony y Jay estaban allí y simplemente pasó desapercibido? ¿O llevaba ya más tiempo escondido en la casa sin que lo supiéramos? Historia 2. Siempre me ha encantado el silencio. Hace unos 5 años me mudé a una cabaña en una zona rural del estado de Nueva York, lejos del caos de la ciudad. El lugar es grande, aislado, y los bosques se extienden mucho más allá de mi propiedad. El vecino más cercano está a kilómetros, y los únicos sonidos que se escuchan son el viento entre los árboles y, de vez en cuando, el canto de algún pájaro a lo lejos. Es pacífico y así me gusta. La pesca es lo mío. Paso la mayor parte del tiempo en el lago que está justo detrás de mi casa. Es el lugar perfecto para escapar de todo. No me molesta estar solo. Al contrario, lo disfruto. La cabaña tiene una gran terraza que da al bosque. A menudo me siento allí con una cerveza fría en la mano, viendo cómo el sol se esconde detrás de los árboles y escuchando los sonidos nocturnos del bosque. Siempre había sido tranquilo, hasta hace poco. Todo empezó hace unas 2 semanas. Estaba en la terraza como de costumbre, mirando hacia la oscuridad, cuando escuché algo, el chasquido de una rama a lo lejos. No le di importancia, tal vez un ciervo o un mapache. El bosque está lleno de vida, y después de tantos años me acostumbré a esos ruidos. Pero con el paso de los días, los sonidos se hicieron más frecuentes. Al principio era solo eso, ramas quebrándose o hojas moviéndose, cosas que pensaba que eran animales. Pero una noche escuché algo distinto, un sonido de arañazos. Venía del costado de la casa, cerca de la ventana del cuarto de invitados. Era suave, casi como si tratara de ser sigiloso. Me levanté de la silla con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Esperé, pero después de eso no pasó nada. Probablemente era solo una ardilla, me dije, pero no me sentía tranquilo. Decidí entrar y cerrar la casa por la noche. La noche siguiente lo escuché otra vez, los arañazos. Ya no era solo en el costado de la casa, ahora estaba más cerca, justo en la ventana del cuarto de invitados. Me quedé helado, escuchando atentamente,
con los nervios destrozados. No podía explicarlo, pero algo no estaba bien. Me acerqué a la ventana y abrí un poco las cortinas para mirar afuera. La luz de la luna iluminaba los árboles, proyectando sombras largas sobre el patio. El viento estaba quieto y todo parecía normal. Ningún animal, ninguna persona. Sacudí la cabeza, diciéndome que era mi imaginación. Tal vez una rama rozando la ventana. Me convencí de que no había nada de qué preocuparme y me fui a dormir. Pero la siguiente noche volvió, y ya no eran solo arañazos. Era un golpeteo ligero, como si alguien tocara en la ventana intentando llamar mi atención. El corazón se me detuvo y salté de la cama. Agarré una linterna y avancé con cuidado por el pasillo oscuro hacia el cuarto de invitados. Cuando llegué, alumbré con la linterna afuera de la ventana. No había nada, ninguna persona, ningún animal, solo el mismo bosque vacío. Pero no podía quitarme la sensación de que no estaba solo. El aire se sentía espeso, pesado. Volví a la cama, pero no pude dormir. Cada ruido parecía más fuerte. Cada crujido del piso sonaba como pasos dentro de la casa. Me quedé despierto escuchando, hasta que finalmente me quedé dormido por puro agotamiento. Las noches siguieron, y los sonidos no paraban. Los escuchaba todas las noches. Un golpe, un arañazo, a veces incluso un susurro leve que parecía provenir de las paredes. Trataba de ignorarlo, pero cada vez era más difícil. Una noche decidí enfrentar lo que fuera que estaba causando eso. Tal vez solo era un animal, pensé. Agarré una palanca del cobertizo, por si acaso, y fui al cuarto de invitados. Abrí la puerta con cuidado. El aire dentro estaba viciado, como si no se hubiese tocado en meses. No había usado esa habitación desde hacía mucho. Alumbré cada rincón, debajo de la cama, detrás del armario. Nada. Era el mismo cuarto vacío de siempre. Me sentí como un idiota. Pero entonces vi algo. La puerta del closet estaba entreabierta. No recordaba haberla dejado así. El estómago se me encogió. Caminé lentamente y abrí la puerta. No había nada adentro. Pero cuando apunté la linterna al fondo del closet, vi algo extraño. Un pequeño pedazo de tela atrapado en la pared, oscuro, rasgado, como si fuera parte de una prenda de ropa. Sentí que se me cortaba la respiración. ¿Había alguien aquí? ¿Alguien había estado en mi cuarto? Retrocedí con el corazón golpeando en mi pecho. Cerré de golpe la puerta y la atranqué. No podía quedarme ni un segundo más en esa casa. Salí, esperando que el aire fresco despejara mi mente. Pero la oscuridad del bosque parecía cerrarse sobre mí. Esa noche dormí en el sofá, con un bate de béisbol al alcance de la mano. Curiosamente no escuché nada, ni arañazos, ni golpes. Demasiado silencio. La siguiente noche decidí ser valiente. Me quedaría en mi cama y no dejaría que esto me sacara de mi propia casa. Pero justo cuando estaba a punto de dormirme, lo escuché otra vez. Tap, tap, tap en la ventana. Salté de la cama, con el corazón a mil, agarré la linterna y corrí hacia el cuarto de invitados. Abrí las cortinas de golpe, y lo vi. Una silueta. Alguien estaba de pie, afuera de la ventana, apenas visible en la penumbra. Me quedé helado, la sangre corriendo fría por mis venas. ¿Quién era? ¿Qué quería? No quería creerlo, pero no había forma de negarlo. Alguien había estado fuera de mi casa, vigilándome. Corrí hacia el teléfono y marqué al 911, con la mano temblando tanto que casi no podía marcar. Apenas pude hablarle a la operadora del pánico que sentía. Hay alguien afuera de mi casa. Creo que todavía está aquí. Di mi dirección. Me dijeron que enviarían a alguien enseguida. Colgué y miré alrededor. Tenía que irme. No podía quedarme más tiempo. Pero al girarme para tomar mi chaqueta, lo escuché. Un crujido lento en el pasillo. Alguien se estaba moviendo dentro de la casa. No lo dudé. Corrí hacia la puerta trasera, la abrí de golpe y me lancé al bosque. Corrí tan rápido como pude sin mirar atrás, con los pulmones ardiendo. Cuando llegué al borde de la propiedad, vi las luces rojas y azules de los coches de policía en la distancia. Me escondí detrás de un árbol y observé cómo los oficiales entraban en la casa, armas en mano, registrándola. No me quedé para ver qué pasaba. No podía. Sabía que fuera lo que fuera, no había terminado.
No estaba a salvo allí. Nunca volví a esa cabaña. La policía me preguntó y confirmé que estaba bien, para que no siguieran buscándome. La cabaña sigue allí, vacía en medio del bosque, pero ya no se siente como un hogar. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a escuchar esos golpecitos en la ventana. No sé quién estaba en mi casa, ni qué quería, pero sé una cosa con certeza. Estaban esperando por mí, y todavía están ahí afuera. Historia 3. En mi último año de secundaria, trabajaba de noche en una tienda de conveniencia local. El turno era sencillo: reabastecer los estantes, limpiar un poco y atender a los clientes que pasaban tarde en la noche. Normalmente era tranquilo, salvo por los borrachos que venían a comprar cigarrillos o cerveza barata. Era un trabajo aburrido, pero pagaba lo suficiente para ahorrar algo de dinero antes de irme a la universidad. El gerente confiaba en mí, así que a menudo me dejaba solo desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, cuando llegaba el siguiente empleado. Me gustaba la soledad. Ponía música baja, hacía mis tareas escolares y pasaba la noche tranquilamente. Una noche de viernes, alrededor de las 2 de la mañana, entró un hombre. Tenía aspecto extraño desde el primer momento. Alto, muy delgado, con ropa vieja y sucia y una gorra que le tapaba parte de la cara. Caminaba de manera extraña, arrastrando los pies, como si le costara moverse. Le di la bienvenida con un simple «buenas noches». No respondió, solo caminó lentamente hacia el pasillo de las bebidas. No era raro que algunos clientes no hablaran, así que lo dejé estar. Lo observaba por las cámaras mientras fingía revisar el mostrador. Después de unos minutos, noté que no había tomado nada. Solo estaba de pie en el pasillo, completamente inmóvil, mirando fijamente a la nevera de las bebidas. Me incomodó. Fui hasta allí y le pregunté si necesitaba ayuda. Lentamente giró la cabeza hacia mí. No olvidaré esa mirada. Sus ojos estaban muy abiertos, casi sin parpadear, con una expresión que no mostraba emoción alguna. Me quedé congelado. Finalmente dijo, con voz áspera y baja: «¿Tienes cigarrillos?». Asentí. Le dije que estaban en el mostrador, detrás de mí. Caminó muy despacio hasta allá. Cuando llegó, se inclinó sobre el mostrador, tan cerca que pude olerlo. Un hedor terrible, como carne podrida mezclada con sudor. Tratando de mantener la calma, le pregunté qué marca quería. Él solo me miraba. Pasaron unos segundos eternos, hasta que señaló al azar una cajetilla. La tomé rápidamente, se la entregué y le dije el precio. Metió la mano en el bolsillo y sacó un billete arrugado. Lo tiró sobre el mostrador y tomó los cigarrillos. Pensé que se iría, pero no. Se quedó ahí, mirándome en silencio. Yo intenté no mostrar el miedo que sentía. Finalmente dijo algo más, en voz baja, como un susurro: «Tienes suerte de estar aquí esta noche». No supe qué responder. Fingí no haber escuchado y desvié la mirada hacia la caja registradora. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Se había ido sin que yo lo notara. Respiré aliviado, tratando de convencerme de que solo había sido un cliente raro. Pero lo que pasó después fue peor. Unos 30 minutos más tarde, mientras ordenaba un estante al fondo de la tienda, escuché un golpe seco contra la ventana del frente. Me asusté, pero pensé que tal vez era algún borracho. Caminé lentamente hasta la entrada y miré hacia afuera. No había nadie. Solo el estacionamiento vacío, iluminado por las luces fluorescentes. Me di la vuelta para regresar al trabajo y escuché otro golpe, esta vez en la ventana lateral. Corrí a mirar. Nada otra vez. El corazón me latía con fuerza. Decidí revisar las cámaras de seguridad. Avancé rápido hasta el mostrador y miré la pantalla. Lo vi. Ese mismo hombre estaba de pie, en el borde del estacionamiento, justo fuera del alcance de la luz, mirando directamente hacia la tienda. Quieto, completamente inmóvil. Me puse pálido. Tomé el teléfono y llamé a la policía, explicando que un hombre sospechoso estaba merodeando alrededor. Mientras hablaba, miré nuevamente las cámaras. Ya no estaba. Los policías llegaron 15 minutos después. Revisaron la zona y no encontraron nada. Me dijeron que probablemente era un vagabundo inofensivo, que mantuviera la puerta cerrada y que los llamara si regresaba.
Intenté tranquilizarme, pero el resto de la noche me sentí observado. Cada sombra parecía moverse, cada ruido hacía que me sobresaltara. No volví a verlo dentro de la tienda, pero durante varias semanas, siempre que llegaba a trabajar y salía de mi coche, tenía la sensación de que alguien me observaba desde la distancia. Nunca supe quién era, ni qué quiso decir con esas palabras. Tienes suerte de estar aquí esta noche. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si no hubiera estado solo? O peor, si hubiera decidido cerrar temprano y salir al estacionamiento justo cuando él estaba allí.